Le agradecemos que haya llegado aquí a Universo, a la calle Fader, acá en el Cerro. Miguel, bienvenido, Liberate. Muchas gracias por haber venido. Este es su programa, amigo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Miguel? Hola José, hola Guille, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un gusto venir. ¿Lo presenté bien, Miguel? ¿Lo presenté bien con el título? Director de Comunicación y Vinculación Institucional del club, ¿está bien? Sí, así es, perfecto, efectivamente. perfecto. Integramos el área de comunicación del club desde el comienzo de la gestión de Andrés. Es un equipo que me tiene a mí entre los más grandes de edad. Soy muchas veces el responsable de compartir con los más jóvenes qué ha significado este taller de los últimos 50 años. En realidad a uno le toca haber ido a la cancha desde los 12, ¿no? Después de aquella final con Independiente, ahí empecé a ir a la cancha yo. Mira vos. Y me ha tocado el privilegio de estar presente en los títulos más importantes de la historia de este club, ¿no? Yo no te Para conocía, mí- Miguel. Yo te conocí, ¿sabes cuándo? Cuando lo presentaban a Kudelka en la sede ahí de Sí, yo también. Plaza Martín. Ese día nos conocimos, Miguel. Para mí el gol que más grité es el gol de Maidana, digamos, en la Comebol, es el gol que más grité, ¿no? Pero ¿Más que el de bueno, Benavides? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Más sí. que el del Cholo? Sí, pues se vive de De otra otra forma, forma, digamos, sí. ¿no? Se vive de otra forma. En realidad, posiblemente estando desde adentro no cobra otra dimensión de lo que significa la pasión, de lo que significa el fútbol para la gente, de lo que significan los colores para las familias. Creo que en la mejor vivencia de esa magnitud, de esa repercusión, Sí. de esa visibilidad pública, también está la responsabilidad y lo primero que hay que decir es, me parece a mí, es eso, digamos. Así como Carlos Tevez dijo en la presentación a los jugadores, no conozca a nadie que no tenga hambre cuando sale a la cancha. Yo me permito decir también eso, digamos, ¿no? Y en el recorrido que uno ha podido hacer de los testimonios de la gente que pasó por el club. Sinceramente no conozco a nadie que trabaje para que al club no le vaya bien. Después puede no funcionar, después hay errores, después puede haber omisiones, ¿no? Pero solo estando desde adentro uno asume una mejor vivencia de la complejidad, ¿no? La complejidad de cuidar y acompañar la pasión de la gente, ¿no? Que no es cualquier actividad, y de la complejidad propia de una organización de estas características. Todo aquel que tenga un emprendimiento sabe lo que significa liderar, lo que significa tratar con la gente, lo que significa generar riqueza, lo que significa dar empleo, ¿no? Y además la pasión, ¿no? Esa pasión que en mi caso nos la pasó mi vieja y mi abuelo, ¿no? Y mi tío, que es con quien iba a la cancha, y que por supuesto yo le paso a mis hijos, digamos, ¿no? Y en esa vivencia de generación en generación, la real dimensión de lo que significa estar en un club como este, en la importancia que tiene, en la responsabilidad que significa. Y esto lo primero que hay que decir, y lo digo a título personal, nada, si se me permite el paréntesis, porque instituciones como estas son realmente un patrimonio de la gente. El fútbol es realmente de la gente, el club es realmente de los socios. Y hemos vivido décadas de mucho vacío real y simbólico. No hace falta que nos expliquen lo de nuestra generación, lo que significa ver la tabla del promedio. No hace falta lo que significa lo de nuestra generación, ver lo que es vernos en el final de una tabla de posiciones. O sea que desde ahí, nada, de verdad, lo vivimos y lo sufrimos igual o peor. Porque en realidad estar en la silla del cargo que mencionaba o cualquier otro de los 500 que nos toca el privilegio de trabajar en ese lugar, comprender con sensibilidad y empatía lo que significa vivirlo, ¿no? Basta ver las caras mías y de mi familia cuando volvemos del estadio después de un partido como el de San Lorenzo, ¿no? Donde voy a decir, che, nada, dame un punto, ¿no? Y nada, y nos hicimos el primer gol y nos hicimos el segundo, ¿no? Y nada, y en realidad al otro día igual laburando, porque el club sigue laburando, ¿no? A esta hora estamos presentando finalmente a Palomino y no se lo presenta hasta que no está todo en orden. Ayer tuvimos que lidiar con alguien que decía que finalmente la prueba médica no había sido pasada, y lo cierto es que sí, y felizmente, bueno, ya está ahí, y en la complejidad que tiene, digo, para todos los que llevan adelante un emprendimiento en sociedades como las nuestras y en economía como las nuestras, ¿no? Digo, si uno analiza estos 10 años del país, ve realmente una situación realmente compleja para cualquier emprendimiento, para cualquier sector
social, deportivo y económico. Y además Talleres, ¿no? Que supone esta creciente responsabilidad donde la pasión nos hace ver, por supuesto, a los hinchas los 90 minutos del partido del domingo, pero que claramente cuando uno le toma perspectiva, el fútbol y Talleres es muchísimo, muchísimo más que eso. Así que nada, un primer paréntesis que quiero compartir en esta sensación y en este pensamiento. Digamos, Miguel, ¿no? dijiste recién algo muy importante. El club es patrimonio de los hinchas, de los socios. Sí, sí, Dijiste así es. recién. Sí. Y los que hoy manejan a Talleres, los que hoy están al frente de esta gestión, para mí, muy exitosa en la primera parte, los primeros 8 o 9 años, en la última podemos debatir. ¿Ustedes se sienten cerca de la gente, de los socios? Yo creo Yo que no creo, Miguel, que estén tan cerca como el club que es de los socios sea patrimonio. No creo que sea directamente proporcional esa cuestión. Ok. Ahí viendo el comentario al pasar, lo primero que hay que decir es que recuperada la normalidad institucional en el 2014, después de 10 años en situación de quiebra, y la quiebra fue económica, deportiva, de credibilidad, de confianza, de infraestructura, fue una quiebra en todos los órdenes, en todas las tablas. Hay un proceso de reconstrucción, de refundación y de aprendizaje, ¿no? Para ponerlo en escala, Talleres tiene con 70.000 socios al día la misma cantidad de habitantes que Carlos Paz. Carlos Paz, sí. ¿No? Consecuentemente un padrón electoral igual que el de Carlos Paz, unas 40.000 personas aproximadamente. Digo, para poner una imagen... Una ciudad grande de Córdoba. Una imagen en ciudad, magnitud. Sí. Consecuentemente siempre hay mucho para mejorar, para optimizar, para escuchar y para participar. Eso está fuera de discusión, digamos, ¿no? Y que creo que hay que estar más cerca de la gente. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero digo, a propósito del comentario que pasa ahí recién, digo... Miguel sube loco porque si no se... No, pero van a mandar mensajes. Pero el valor está en la conversación. Sí, sí, El valor sí, está en sí, la con conversación. respeto. Acá tenemos 1000 preguntas. Quienes me conocen saben que el valor No, por es la supuesto, conversación. Miguel. Cada 4 años los socios elegimos proyecto y dirigentes. Ese es el valor de la recuperación institucional del 2014. Mientras tanto, el estatuto no estuvo. ¿Qué significa el estatuto en vigencia? Y eso ocurre a partir del 2014. Que el club vuelve a los socios y que los socios elegimos. Se normalizó. Se normalizó y entonces los socios elegimos, como ocurre en todas las sociedades civiles, el proyecto y las autoridades. Y eso está absolutamente vigente, digamos. En noviembre hay renovación de autoridades y los socios, con una opción, con 2 opciones o con 3 opciones, van a elegir. Esta es la... Cosa que hasta ahora no han podido en toda la gestión de Andrés, salvo la primera. ¿Por qué no? Han podido. ¿Por qué no? Porque se había presentado una sola lista. ¿Qué dice el estatuto? Que si hay que renovar autoridades y hay una sola lista, no tenés acto eleccionario. Cuando ganó Andrés había Dos listas. En noviembre del 2014. Hubo 2 listas. Y la siguiente creo que no llega Daniel Quintero con los avales, me parece. Sí. Y después no hubo otra lista opositora al oficialismo. ¿Qué dice el estatuto? Pero hubo una reforma en el medio, Miguel, del estatuto ahí. Sí, correcto, pero hubo renovación de autoridades. Sí, pero Miguel, a ver, Insisto, hay renovación de autoridades periódicamente. Los socios eligen proyecto y directivos. Si hay una sola lista, no hay acto eleccionario. No, es lo que acaba de ocurrir en el club de otro barrio. Pero eso estamos de acuerdo, Miguel, y cuando eso pasa en la democracia en general, hay una sola lista, la Junta Electoral, de lo que sea, se proclama una sola lista. Quizás no hay dudas en cuanto a lo formal del reglamento. Cuando uno ve las propuestas de reforma de ahora, que después la vamos a empezar a discutir, y la compara por ahí con el estatuto vigente, que fue modificado, y en esto yo siempre aclaro, no es que fue modificado de manera ilegal y demás, pero digamos, es un estatuto, desde mi punto de vista, medio leonino. Porque, por ejemplo, yo ahora veo en uno de los artículos que cuando habla de la posibilidad de ser reelecto o de los dirigentes y los mandatos, habla, me parece que es el 44, Miguel, si no me equivoco, dice que los presidente y vicepresidente pueden estar 5 mandatos de manera ininterrumpida, porque esto se compara o se agiorna a lo que dice AFA. Pero por otro lado dice que las otras comisiones directivas, o sea, los otros miembros de comisión directiva, pueden ser reelegibles. Y ahí no aclara nada. Es como que lo deja abierto a la interpretación de que puede ser indefinición total. Pero aquí la pregunta, ¿no te parece, Miguel,
que 5 mandatos de una misma persona puede ser mucho en esto de la periodicidad democrática? Y le quiero agregar, ¿son 5 para adelante, Miguel, o a Andrés se le cuentan ya los 3 que tuvo antes? Se cuentan los anteriores. Se Porque cuentan. digo, si a la AFA le copio lo bueno o le copio lo malo. Para mí Mira, esto es malo, no es la alternancia en el gobierno. En los clubes de fútbol, si uno mira atentamente las comisiones directivas, va a ver que muchas veces las alternancias de personas se dan en la continuidad del mismo proyecto. De eso no estoy en contra. ¿No? Y en realidad, si no hubiera una modernización del estatuto y Andrés fuera como en algún cargo de vicepresidente que no fuera primero, eventualmente vos podrías, como pasa en otros clubes, poner a otra persona y un líder que queda por atrás conduciendo el proyecto. Por eso lo que yo cuestiono es eso. Así ha ocurrido en River o en Estudiantes o en Lanús, ¿no? Tenés gestiones que llevan 15 o 20 años o más y en realidad esa es la lógica. ¿Qué ha dicho Andrés? Planteemos la posibilidad de que el socio tenga la posibilidad de elegir si quiere que siga siendo yo o no quiere que siga siendo yo. Y desde ese punto de vista, visto hacia adelante, la modernización del estatuto plantea una apertura porque está diciendo, le vuelvo a presentar la posibilidad a Andrés, que cuando llegó con Talleres Vuelve dijo, vengo por un proyecto de 30 años, eso decía la propuesta de Talleres Vuelve en noviembre del 2014. ¿El proyecto o Andrés Fassi? Porque El proyecto. ¿Para vos es saludable que una misma persona esté tanto tiempo en un cargo? ¿Por qué? Porque los terceros mandatos en la política, yo te puedo poner ejemplo, Miguel, desde el Consenso, que generalmente no terminan bien, pero digo, sin perjuicio de que yo comparto con vos, mi gobierno fue bueno 8 años, obviamente viene otra fórmula y la gente le ratifica la confianza. El gobierno de la provincia de Córdoba es un ejemplo de eso, pero el cuestionamiento mío y de frente es este. ¿Por qué yo pongo la reelección indefinida en los miembros de la comisión directiva y la acoto a 5 mandatos? Porque de la interpretación legal de la modificación a mí no me lo acota. Es hasta Dice, 5 mandatos a similitud del en el estatuto presidente de y AFA. en el vice, pero de los otros dice serán reelegibles. Hasta 5 mandatos. De la letra yo no lo interpreto así, por eso te lo pregunto. ¿Y vos estás de acuerdo con eso, Miguel? Yo creo que si uno tiene dirigentes de esta capacidad, la gestión se evalúa positivamente, vas creciendo en un camino de desarrollo patrimonial y de protagonismo deportivo. Si ese orden te permite fortalecer la función social, yo le dejaría justamente la decisión a los socios. O sea, si los socios Y para los vos, socios Miguel, tienen la votan decisión. 5 periodos de una misma persona, vos estás de acuerdo. Eso ¿Estás de acuerdo? significa que los socios tienen el poder de decisión sobre quién conduce y cómo es el proyecto. Pero Y dije, es Miguel, importante ¿dije analizar- recién el proyecto o Andrés Fassi en esta cuestión de renovar mandato? Para mí, Miguel, no es lo mismo Andrés Fassi que el proyecto. Porque yo siento que el proyecto Miguel no es el mismo que estaba antes. No es el mismo. Yo creo que Andrés es un presidente que le ha ido muy bien en Talleres, pero el proyecto de Andrés Fassi, cuando lo escucho hablar al presidente, no veo que esté defendiendo ese mismo proyecto. Yo, por ejemplo, Miguel, te doy un ejemplo. No puedo escuchar a mi presidente explicarle a los socios en conferencia de prensa por qué se fue Coca, cuando hubo varias preguntas. Yo creo que el socio se merecía una respuesta de por qué Coca se había ido, cómo se fue, sin arrancar el torneo. Después se le agarró con los periodistas, que habló de esa cuestión de que llenara espacio. Póngale, Miguel, que algo puede tener algo de razón. Después, cuando minimizó esa marcha que hubo en la plaza con el tema de los protestas en cuanto a lo que estaba pasando en la actualidad, con la renuncia de Coca, la última puesta en la tabla, yo no veo a ese Andrés Fassi, Miguel, con todo respeto, que esté llevando el mismo proyecto que una vez comenzó. No lo veo. Sobre todo cuando habla el presidente, cuando se dirige a los socios y habla en conferencia de prensa. Yo creo que si hacemos un listado de indicadores de la gestión de los últimos 10 años, ahí podemos tener una impresión de cómo ha sido el desarrollo del proyecto liderado por él. ¿No ha cambiado? No hay ninguna duda de que la última posición en la tabla general es incómoda, es extraordinaria, es inédita, nunca nos había pasado. Es cierto que los primeros años fueron de un desarrollo Más notorio. notorio, sobre todo teniendo en cuenta Meteórico, desde donde digo yo. veníamos y ver desde donde veníamos no tiene que distraernos en el hacia dónde vamos. No hay que enamorarse del camino que hicimos. Es altamente probable que lo que se hizo hasta acá no te alcance para lo que tenés que hacer para seguir creciendo este ritmo. Realmente tuvimos logros muy instantáneos, ascender en el primer año de tercera a segunda y ascender de segunda a primera en el segundo año y jugar Libertadores en el 2019, claramente fue vertiginoso. Y créanme que la tensión en términos de la estructura profesional para la administración del club fue muy intensa, porque
porque realmente no tenías ni infraestructura ni estructura. Y pasaste de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera, y en la primera jugar Copa Internacional. El desafío de la gente que trabajó en el club para estar a ese nivel internacional en términos de protagonismo deportivo y en términos de toda la competitividad y todas las competencias y todas las habilidades para los equipos que están atrás del equipo fue realmente. Pero esa gente está, Miguel, en complejo y Talleres, esa desafiante. gente está, porque yo creo que ha cambiado mucho el personal. Vos estás, Miguel. Está Andrés, pero ha cambiado mucho la. Sí, hay una la rotación, hay una rotación natural. La hay, digamos, cuando vos tenés una organización de 500 personas con personas de más joven, digamos, Se provoca también un desgaste, Miguel. Después de 11 años se provoca un desgaste con el tiempo. Es lógico que pase eso. La actividad del club es una actividad 24 horas, 365 días. Claro que hay desgaste, realmente. Ustedes son testigos de en qué momento puedo responder el primer mensaje y puedo responder el último mensaje del día. Y no distinguimos de lunes, de domingo. Eso es cierto. Y en realidad a mí me toca tener este rol de vocero y poner la cara, pero hay muchísima gente que tiene esta misma lógica, digamos, el que corta el pasto o el que atiende la logística de los 30 planteles que juegan un fin de semana, ese también labura las 24 horas. Ese también está a disposición un sábado a las 2 de la mañana. Miguel, vos sos una persona que trabaja, y lo hemos dicho siempre acá, 24/7 por Talleres. Yo Nos creo que no hay consta. persona en el club que labure lo que laburas vos. Por eso creo que en este proyecto que hablas vos de Talleres, de Andrés Fassi, el proyecto de los primeros años, que fue meteórico el crecimiento, fue algo que, la verdad que estábamos todos azorados en el buen sentido. Pero yo creo que a ese Talleres, Miguel, no le hubiera pasado, por ejemplo, lo que un presidente deportivo como el Cholo Guiñazú termine como técnico y ese técnico termine renunciando cuando el presidente lo haya confirmado un rato antes que era el técnico del fin de semestre. Esas cosas para mí, Miguel, en esa parte de Talleres no pasaba. Que son extraordinarias. Y en realidad, claramente ha sido anormal en el sentido de ese desarrollo. Claramente, digamos, si me preguntas cuál es el criterio de la gestión en relación a lo deportivo tiene que estar anclado en el orden económico y en la consolidación institucional. Y por supuesto eso te da no solamente una seguridad jurídica, sino una previsibilidad en la consistencia del proyecto. De verdad uno sigue creyendo que lo deportivo tiene que estar en el marco de lo institucional y de lo económico. Digamos, visto retrospectivamente, como hincha, hay clubes que salieron campeones y hoy no están en primera división, lo que claramente muestra una tensión. Colón. ¿No? Sí, Colón. Hay clubes que han jugado Libertadores y también han quedado en el final de la tabla, porque claramente es difícil sostener la doble Le pasó y la Talleres, triple Miguel, competencia. le pasó Talleres con Dossetti. Nos pasó a nosotros, Conmebol, Mercosur, Libertadores 2002 y en el 2004 la quiebra, digamos. El club tiene esa complejidad en términos de exigencia, se ha corrido la línea, digamos, el mercado tiene hacia afuera cuestiones que lo condicionan y tienen en Talleres un protagonismo que hace que algunas lógicas de mercado que podíamos disfrutar antes, hoy no las podamos tener. Digamos, ya no se va a repetir un Facundo Medina que venga desde River o un Cuba que venga desde Boca, porque claramente pues ya no sos el equipo simpático que ascendió, sino que sos un equipo que compite directamente contra esos rivales y competimos directamente con esos rivales sin el mismo presupuesto. Digamos, no quiero reiterarlo porque todo el mundo lo sabe, es como una obviedad, pero claramente hay una relación entre recursos y capacidades competitivas. Y después el fútbol te da este margen en donde llegás a la final con Patronato y parece que vas a ganar y no ganas, y jugás contra el River de Gallardo, Mastantuono y Montiel con el último penal y el campeón sos vos. Digamos, el fútbol todavía te sigue dando esto, digamos, ¿no? Consecuentemente, digo, hay una complejidad propia de la gestión que, por supuesto, requerirá revisar errores con autocrítica, porque claramente todo lo que te sirvió hasta acá tiene que ser revisado para seguir hacia adelante, y la exigencia de crecimiento, de magnitud y principalmente de expectativa de los hinchas hace que vos tengas que volver a correr la línea. Vamos a ir a las preguntas del estatuto, pero yo quiero marcar dos cosas que me impresionan cuando leo el estatuto. El estatuto dice que la organización no tiene límite temporal y que la cantidad de socios es ilimitada. Consecuentemente, la posibilidad de crecimiento y de construcción de legado es interminable. También. Sí, yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar al estatuto en frío, más allá que alguna dice Miguel. Hay dos cosas que para mí, se desprende de algo que vos dijiste, que los protagonistas dijeron. Vos hablás
que generacionalmente tenés la misión de transmitirle por ahí a los más nuevos lo que es estar en descenso, lo que es pelear la cosa, porque la hemos vivido. Vos decís, le transmito eso y entendemos lo difícil que es la situación. Pero yo te pongo un presidente como Fassi que dijo que confía en un 90% en este plantel, pese a que un mes antes había dicho que había que depurarlo. Y después, como contrapartida, pongo un entrenador como Tevez que el viernes dice que llegó a un vestuario donde los jugadores tenían la cabeza en otra cosa, y un Coca que declaró cuando en esa conferencia de prensa fogosa que veía situaciones de vestuario o en el plantel que no había hambre. Este hambre que vos decís, pues lo dijiste vos. Todos los jugadores que entran a la cancha tienen que saber que tienen que tener hambre y que en el club... Eso dijo Carlos. Eso dijo Carlos. Y creo en eso. Bueno, pero ¿qué pasó que Coca no lo transmitió? Porque digo, el hincha no escuchó una autocrítica. ¿Por qué se fue Coca, Guille? Claro, ¿por qué se fue Coca? Y la pregunta que yo te hago, Miguel, concretamente a vos que representás el club acá, es... Las autocríticas internas están en toda organización, pero yo siento que Andrés Miguel Fassi, al hincha del Talleres, le debe una vez en su vida, un día, decirle, en esto, perdón, me equivoqué, y jamás lo escucha el presidente. Y el jueves habló al lado de Tevez, o hablaba Tevez solo, y si vos hablabas, lo primero que creo yo, Miguel, que vos le debías explicar al socio era por qué se fue un entrenador. Situación, como dijiste vos, extraordinaria. Ahora, el club no dio una sola explicación de por qué se fue Coca. Y me parece que, yo te lo pregunto acá, ¿por qué se fue Coca y por qué Andrés nunca hace una autocrítica externa? Porque yo sé que interna la hace, externa. Y yo estoy seguro que el socio eso le caería en gracia. Lo va a valorar. Bueno, es posible que haya que contar algunas otras cuestiones que muchas veces quedan en la intimidad. El límite de lo público, lo privado y lo íntimo es un límite muchas veces muy difuso. Se hace autocrítica fuerte y dura internamente porque por eso aclaré la externa. Hay mucha más diversidad de la que uno cree o la que se difunde. Y muchas veces no se dicen muchas cosas para cuidar al club. Nosotros muchas veces no mostramos cosas para cuidar el club, vos sabés bien. Muchas veces no se dicen cosas para cuidar el club. Y por supuesto, como la decisión es esa, hay veces que tenés que sufrir esa desinformación del otro lado. Pero hasta acá se ha considerado que justamente por cuidar al club hay cosas que no se cuentan. ¿Se sienten traicionados por Coca? ¿Qué pasó con Coca, Miguel? Si se puede saber. No, fue claramente extraordinario, no estuvo a la altura de la expectativa de la búsqueda que se hizo al momento de la elección, y al momento de esa elección era Coca o Tevez, y por distintas variables se eligió que fuera Diego Coca, y finalmente él entendió que no estaba en condiciones de conducir un semestre que va a ser muy difícil, porque claramente es un semestre difícil. Y cuando él finalmente le informa a los jugadores y a la prensa, sí, y después a la institución, rápidamente lo que hace la directiva es comunicarse con Carlos, retomando aquella conversación de 2 meses atrás, y encontramos un Carlos con mucha humildad y con mucha convicción, al punto de decir, dejo mi familia. Preguntó si jugábamos el viernes, la respuesta fue sí, dijo, salgo para allá. Y bueno, y la misión es mirar hacia adelante para generar justamente las mejores condiciones que permitan que el primer equipo vuelva a recuperarse, vuelva a ser protagonista. La receta para eso me parece que es la de siempre, es convicción, mucha convicción, es claridad, es autocrítica y es mucho trabajo, y ese es el camino hacia adelante. Miguel, ¿entiende Andrés que Talleres está peleando el descenso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y te lo pregunto porque y sufre esa incomodidad, por supuesto que sí. Porque impacta en todo impacta. En el vínculo con la gente, en el disfrute del día a día, en la misión que tenemos de dejar un club mejor que como lo recibimos, en mantener esta curva de crecimiento en todos los indicadores, por supuesto que sí, claro que sí. Miguel, una consulta, dijiste recién el tema del mercado. Talleres ya no es más el club simpático, en el cual todo le vendía, no podía hacer negocio mucho más simple. En los primeros años. Sí, ahora es realmente un competidor. Miguel, ¿es el único factor o uno de los más importantes por lo cual se complica ese mercado de pases? Porque, por ejemplo, Diego Borinsky, me acabo de escribir con Diego, colega de Cana 3, dijo en su cuenta de Twitter, lo que está frenando el traspaso de Portillo Galares a River es el famoso 15% que le corresponde a los futbolistas. Yo sé que esto pasa en muchos clubes, Miguel, no solamente en Talleres. ¿Esto no puede ser también un factor
por el cual los jugadores no llegan a Talleres, porque saben que si hay una venta no van a cobrar ese 15%. Claro, te agrego la información. Yo digo lo que dice Diego Bonis, que lo puso. No, acabo de hablar con Diego y Diego me dice que la información que tiene él es que Talleres no le quiere pagar el 15% y que no lo tiene que pagar River. ¿Quién tiene que pagar ese 15% y si los pases se van a hacer o es eso lo que los traba realmente, Miguel? Las negociaciones son siempre complejas, sobre todo cuando al frente tenés una entidad como Boca o River. Estamos de acuerdo. No solamente en los términos económicos, sino también en las expectativas de ese jugador. En Talleres no tenemos ninguna duda que los jugadores crecen en muchos órdenes cuando llegan al club. Crecen en su valor patrimonial, crecen en protagonismo, crecen en valor económico, crecen en formación, crecen en desarrollo, a tal punto que desde Talleres van directamente a ligas importantes del mundo. Eso es algo que hemos recuperado después de 40 años. Talleres mejora la cotización de los jugadores, mejora su formación y mejora su proyección. Ese porcentaje, lo que surge habitualmente en las negociaciones es que eso queda como una donación al club. Y así figura en el balance, forma parte del ingreso por transferencia de jugadores. Lo aclaramos entonces. Pero eso no complica a Miguel de que por ahí cuando un jugador viene a Talleres sabe que ese 15 no lo va a cobrar. ¿Eso puede ser una traba también? ¿Puede tomarse como una traba? Son condiciones de negociación. ¿De buscar nuevos jugadores? Son condiciones de negociación. Digamos, cuando venís de un club que te está pagando menos y llegas a Talleres y Talleres te ofrece formación, competitividad, vidriera. Como una devolución que el club entiende que los jugadores deben hacer a todo el tiempo que estuvieron en el club. Así lo explico bien, Miguel, desde tu punto de vista. Claramente. Y después es una forma de reconocer el acompañamiento que el club ha tenido en ese trayecto formativo. Bien, queda blanqueado. O sea, el club le pide a los jugadores que cuando se van por todo el proceso ese formativo y lo que incrementaron su patrimonio en todo sentido, dejen como un aporte de ese 15% a la institución. El ingreso por transferencia de jugadores, por todo concepto, es casi la mitad del presupuesto del club. Consecuentemente, para el modelo de gestión de clubes es esencial, como el nuestro, digo como el nuestro, con clubes con este desarrollo económico y patrimonial es clave. Digamos, no hay, casi que es insostenible, casi que no es sustentable la gestión en relación a un club que no sea capaz de captar jugadores con proyección, formarlos, posicionarlos, visibilizarlos y después transferirlos, porque ahí está claramente el recurso del club. Digamos, con 70.000 socios, eso es una cuarta parte del presupuesto del club, aún en el enorme esfuerzo que hacen las familias por la pertenencia y la membresía. Pero si no tenés una capacidad de gestión que te permita captar jugadores, ponerlos en el mejor formato competitivo y después transferirlos directamente desde el club a otros clubes, con otro poderío y eventualmente con otro protagonismo en otras ligas, prácticamente es insostenible. Por eso hay que imaginar, crear, innovar en nuevas formas de generación de recursos, porque finalmente, si no sos capaz de generar ese recurso genuino y de administrarlo cuidadosamente, ponés en riesgo la existencia del club. Y nuestro club ya lo sabe. Desde 2004 al 2014 estuvimos fundidos. Y cuando vos estás fundido, cuando tenés déficit, cuando no tenés superávit, cuando no invertís, ponés en riesgo todo, no solamente la pasión de la gente, sino también tu función social. A propósito de eso, Miguel, y de la función social. Yo me quiero meter aquí en el tema este. Sí. Me quiero meter en la asamblea. Bien, a propósito de la función social, hace unos días, y nos metemos con esto, Gato, el presidente Cavagliato asumió que el socio de instituto no estaba cumpliendo con la cuota social durante este tiempo que no había fútbol. Hoy, vos dijiste 70.000 socios, ¿todos están al día, Miguel, o hubo una baja notoria en la cantidad de pago de cuotas de socios activos en estos tiempos? A julio tenemos más de 60.000 socios al día. Bien. Y empezamos con lo que vos quieras. Miguel, vamos con el tema de lo que se va a tratar el día 27. Perdón, y esos socios al día son socios plenos en derechos y obligaciones según el estatuto. Digo porque en otros clubes solamente tiene uso pleno de derechos y obligaciones el socio titular de un grupo familiar. En Talleres, hombres y mujeres mayores de 18 años ya tienen los derechos. Tiene derechos y obligaciones en los términos del Estatuto Social, y ahí hubo, y para conectar con la modernización del Estatuto, una primera decisión institucional muy importante en el 2015. ¿No? Los que tenemos más de 50 sabemos que durante mucho tiempo había pocos socios y muchos espectadores. Abonados, espectadores. Muchos los que comprábamos el abono y pocos socios. Y ahí hubo una primera decisión institucional
estratégica de consolidación Recuerdo. institucional que fue todo aquel que quiere ir a la cancha tiene que ser socio. Y en esa decisión, de verdad le devolviste el club a los socios, porque todos los socios tienen uso pleno de derechos y obligaciones. Consecuentemente pasamos de 1.500 en condiciones de votar a hoy 40.000 en condiciones de votar. E insisto, los socios en noviembre todos participan de la renovación de autoridades. Tiene que haber más de una lista. Si hay una sola lista, se proclama la lista que está. Digo, pero así funciona en todas las sociedades civiles. Pero Miguel, vamos al día 27. Asamblea ordinaria. Asambleístas. Te lo tengo que preguntar, Miguel, porque seguro que esperabas esta pregunta. Este conflicto de intereses de asambleístas que tiene hoy día el club, donde hay todo tipo de asambleístas. Hay familiares de comisión directiva, hay empleados del club, hay proveedores del club. Miguel, yo te lo pregunté, me acuerdo en una charla en el predio, y vos me dijiste, es legal. Pero legal no significa representativo muchas veces, porque acá hablamos de asambleas de representantes. Tiene que ser representativo, además de legal, obviamente. Miguel, ¿cómo le podemos dar legitimidad a una asamblea que entre sus integrantes tiene este tipo de socios? Familiares, empleados, proveedores. ¿Cómo hace Miguel para darle un poco de legitimidad? Que hoy la gente lo que reclama, ¿no? Legitimidad o representatividad en la asamblea. La figura de la asamblea de representantes es una figura que está presente en más de la mitad de los clubes del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés 60.000 o 70.000 socios, necesitas un formato representativo, sino ¿dónde hacemos la asamblea? ¿No? La asamblea del Orfeo, con más de 3.500 personas, es la que vota esa modificación, esa modernización en el 2017. No, estamos de acuerdo, Miguel, con ahí esa, hasta aquí. Estamos de acuerdo con esa multitud. La chica, sí. Estamos de acuerdo en esa. ¿Cómo se arma una lista de representantes en una sociedad civil? Y se arma por afinidad, se arma por cercanía. Digamos, no hay en el estatuto ninguna prohibición. Yo formo parte de otras sociedades civiles, en Hombre Nuevo, en la Fundación Maggi, en el Círculo de Comunicación Institucional. ¿Cómo se forma la lista? Se forma por afinidad y cercanía. Pero Miguel, empleado del club, ¿para qué empleado? O sea, para darle un poco más de tranquilidad a la gente, que la que está de adentro no va, tiene que representar al socio, no a Andrés Lo que la Fassi. gente cuestiona o nos manda, Miguel, no es el hecho de que existe una asamblea de representantes para representar. Yo comparto eso. No pueden ir 60.000 tipos a una asamblea. Es una locura eso. Los 100 están bien, Miguel. El tema es quiénes son los 100. Y aparte, hablando con asambleístas, me contaban que en esa reunión que hacen, creo que cada 2 meses, Miguel, que se juntan periódicamente, no van todos los asambleístas. Que el promedio de presencia siempre van entre 60 o 70. La pregunta concreta que creo que hace Gato, y que es la que más se repite, por eso te la trasladamos, Miguel, directamente, Miguel, es si vos no sentís que hay un conflicto de intereses entre que, por ejemplo, vos o familiares con Tadeo Onofri o cualquier otra persona que tiene vínculo con Tader, sea parental, sea comercial, un convenio de comercio blanqueado, legal, de la forma que fuera, o de otro vínculo. ¿No hay un conflicto de interés a la hora de votar el 27 y decir, che, ¿cómo yo te voto en contra de algo que no comparto si indirectamente el club me está dando laburo? ¿O tengo una afinidad familiar con el dirigente del club? Esa es la pregunta que el hincha nos hace acá y te la traslado, Miguel. Yo siento que no tengo ese conflicto de intereses. Bien. Y yo siento que pongo al servicio del club mi profesionalismo, mi capacidad técnica y mi integridad. Bien. Y si algún día no coincidís, Miguel, vos no vas a levantar la mano. ¿Cómo será, Miguel? Por supuesto. Porque es tu gestión la que vos defendés. En realidad lo hago todos los días. Miguel, yo creo que vos no sos... Todos los días. Pero vos no sos el mismo, Miguel. Miguel, vos no sos la misma persona. Para mí, que yo te conocí ese día en la sede, a la que sos ahora. Para mí no sos la misma. Has tomado un valor en el club enorme. Y te lo has ganado con laburo, con tiempo, dedicación. Te escribimos a las 3 de la mañana y dejando a la respondés, familia de lado. Vos no sos el mismo que yo conocí. Bueno, vos tomás una... A mí me toca, pero por el rol, pero hay un montón de gente en la misma situación. Porque es tu gestión, Miguel, esta también es tu gestión. Pero no tiene la responsabilidad profesional que tengo yo, pero en realidad hay un montón de gente que tiene este mismo comportamiento. Y pone al servicio del club capacidad profesional, honestidad e integridad. Si eso está en duda, veamos cuáles son los canales para que no sea así, pero por lo pronto no hay una restricción legal en ese sentido. ¿Y por qué no cambiamos eso, Miguel, en el próximo estatuto? Que limitemos al familiar, pero al proveedor, al empleado, lo limitemos. Si alguien en la magnitud que Talleres tiene, por supuesto que hay diversidad de intereses y de expectativas. Por supuesto. Sí, coincido. Visto para adelante, todos aquellos que entiendan que tienen que presentar un proyecto y poner ese proyecto a consideración del socio, pueden hacerlo a partir de noviembre.
con esta modernización del estatuto, todos aquellos que tengan 6 años de antigüedad en este tiempo y estén dispuestos a asumir esta responsabilidad, armarán un proyecto y pondrán ese criterio. A mí no me interesa, Miguel, yo no quiero ser presidente, pero yo el día de mañana quiero serlo. ¿Cómo hago para juntar esa cantidad de plata para poder estar...? Mira, lo que dice Gato, Miguel, es en el artículo 21, que habla de que tenés que presentar avales El 5%. económicos del 5% del último balance aprobado. Correcto. Ahí limita... Ahí está claro en cuanto a los montos, porque vos te fijas el último balance, saca el 5% más allá de que yo pueda llegar a cuestionar el monto. La pregunta mía de eso es, del patrimonio que está declarado en el Estado, en la UIF, ¿de cuál patrimonio de la persona? Cuando vos decís, cuando se dice la reforma, Miguel, que o firmas de garante, por así Avales. decirlo, algún seguro de caución, algún aval de alguien representativo. Hay que ver quién llega a ese monto Claro, también. Primero, ¿quién primero llega? el monto. Porque hay un Y montón de se- gente y que segundo, no llega a ese monto. ¿Quién es el que tiene la autoridad para decir este es un miembro honorable? Porque esa es la palabra. Porque, por ejemplo, si mi aval, yo me quiero presentar a presidente Tadel, supónete, Miguel, y viene un empresario X que es uno de mis avales. Puede ser honorable para muchos y quizá puede ser nefasto para otros. ¿Quién es el que determina qué es honorable o no? Yo lo veo como un término medio en el aire. Y segundo, subjetivo, digamos. subjetivo. Y después, el patrimonio. ¿De cuál patrimonio? ¿Quién nos lo dice la UIF? ¿Nos lo dice ARCA? Pero ¿Quién Guille, nos vamos, dice que Guille, es el vamos de patrimonio? una, porque si no le tiramos toda la Ok. pregunta, Es que es el Miguel. mismo Vamos artículo. de una. El mismo artículo. Sí. Mira, en el 2017 se incorporó este criterio de necesidad de que quienes conducen la institución tengan conocimiento, experiencia y respaldo. Sí. No darse cuenta que hace falta un respaldo económico de la directiva a las decisiones institucionales nos pone en riesgo de cometer los errores que ya cometimos, ¿no? Más del 80% de los clubes en la Argentina están en déficit, en concurso o hemos pasado situación de quiebra. Tomar decisiones sin respaldo pone en riesgo el club de todos, porque finalmente el dirigente toma decisiones, el club se funde, se va y después lo paga el club, ¿no? Eso, entendemos, requiere una evolución, un salto de calidad institucional. En Boca y en River es así, digamos. Sí, es responde tan grande la solidariamente con el magnitud, patrimonio. ya no es el centro vecinal, ya no es el centro de estudiantes de la facultad o no es una sociedad civil que se ocupa de vestir a gente en situación de calle. Es un club que necesita reunir ahora 50, 60, 70 millones de dólares por año y que hacia adelante va a tener que juntar 80, 90 o 100 para seguir siendo competitivo. Consecuentemente, quien vaya a tomar decisiones tiene que tener respaldo, porque si no pone en riesgo el patrimonio de todos. ¿Quiénes son responsables de ese respaldo? La directiva. Obviamente habrá una persona que lidera la directiva, pero la comisión directiva tiene que reunir ese aval, porque tiene que haber una contraparte de responsabilidad. Si nosotros creemos que eso no es necesario, quedamos, me parece a mí, al borde de la irresponsabilidad, porque si no parece que voy a conducir eso como si fuera un kiosco y es talleres. Digamos, Claro, la por eso grandeza mi de talleres pregunta- por eso es mi grandeza pregunta- en todo sentido. Por eso mi pregunta, Miguel, yo comparto que hay que ser responsablemente solidario con el patrimonio, porque lo dicen los estatutos de muchos clubes ahora cuando se Exactamente. mueven. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es el criterio para determinar que alguien es honorable o no? Y la otra, el monto del 5%, ¿por qué? ¿En qué se basó para tomarlo? Y en el mismo artículo habla de patrimonio. Entonces yo digo, el que está declarado, ¿cuál patrimonio? ¿Quién nos dice qué patrimonio está declarado? a nombre de las personas que integran De la comisión todo. directiva, claro, exactamente. Perfecto, Miguel. Sí, sí. Quiero escuchar audios, puede ser, Lupe, que van llegando a Universo, al Delate, a Impacto. Miguel, te pido ahí los auriculares si lo puedes escuchar a los A los oyentes. oyentes, que seguramente hay algunas preguntas. No queremos dejar afuera porque, bueno... Hoy vamos a No sé te quiero, vamos. No, porque nos está pidiendo que compartamos también la pregunta de la gente y lo escuchamos a ver qué dice Lupe. Buen día, Gatito. Buen día, Borín. Horacio Belville. Espero que algún día me pasen el audio, hermano. Una vez. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Instituto vendió a Durovaski a un solo jugador. Hizo un hotel, en la Agustina hizo un espectáculo, gimnasio, algo espectacular. Fassi vendió 18 jugadores millonariamente, hizo un cuarto. Se llevó toda la guita. Toda la plata se la llevaron. ¿Me entiendes? Entonces eso a mí me duele como hincha de Talleres. Porque antes nos llevaban la guita Ahumada, antes Garnero. Nosotros la vemos pasar, no participamos. No podemos participar en nada, no podemos ir al predio. ¿Qué querés que te diga, loco? No me gusta que me choren en la cara. El que no lo quiere ver, que no lo vea. Pero las cosas son así. Yo no te digo que gane guita. Pero que deje para Talleres. Que deje algo, loco. Que ponga un buen equipo, que deje. ¿Otro audio, Lupe, puede ser? Compartimos Boris, tres. gente de Universo, le habla Nahuel.
Vamos con fe, chicos, para el domingo, que yo pienso que Tevez ya le va a ir encontrando el equipo. El otro día puso 3-10, pero bueno, ahora más o menos Nero Angulo anduvo bien, con Angulo, con De Pietri, que estuvo expulsado. Tenemos equipo, ahora vuelve Miguel Navarro, Palomino. El tema ahí es Guido Errores, loco, Guido Errores, hay que sacarlo ese, boludo. Pero vamos a tener fe. Y guarda, Taller y así, cuando lo damos por muerto, va y te sorprende. Guarda el domingo, no vaya a ser que saquemos por lo menos un puntito sirve, pero guarda, Así que bueno, yo le tengo fe a este equipo, pero que no se confíe fácil, que lo mismo tiene que traer 2 o 3 más. Bueno, el último, Lupe, el último. Boris, este mensaje para vos, futuro colega. Escúchame, loco, el artículo 32 es una vergüenza del nuevo estatuto. Le da las 2/3 partes de la futura Asamblea de Representantes al que gana. Así sea que gane por un voto, por simple mayoría, le da una mayoría grabada. Vos sabés que las mayorías grabadas son generalmente para cuestiones más importantes, ¿cierto? No para determinadas decisiones, ¿sí? Entonces, vos ganas por un voto y vas a tener 100 de 150 representantes. No es muy democrático, no es muy representativo, como dice el título del artículo. Y con respecto a la minoría, otra vergüenza, le exige que deban superar el 3% del padrón y no el 3% de los votos emitidos en la elección esa. Es realmente una burla a los hinchas y a los socios. Abrazo grande. Ahí está. El traslado, Miguel. Sí, más allá de mi cuestionamiento a las cláusulas de gobernabilidad que están en el Consejo Deliberante, están en la Miguel, le dejo la palabra si quiere responder el mensaje. Hay una cuestión de representatividad que tiene que ver con una evolución y una apertura en relación a qué significa ser justamente representativo. Y hay una posibilidad abierta en términos de conformar la agrupación. Digamos, en este mundo actual de redes y de prosumidores, cualquiera con un tuit genera una opinión y parece finalmente representativa o de influencia en la opinión pública. Visto desde la institucionalidad, ahí hay una evolución. Es decir, bueno, usted representa una cantidad de socios, bueno, hay que darle una forma a eso. Y la forma para evolucionar en ese sentido es la constitución de las agrupaciones. Y de la mano de la constitución de las agrupaciones, la formalización del departamento de interacción con el socio, porque finalmente con 70.000 socios, de los cuales más de 60.000 están al día hoy, digo, bueno, ¿cómo elijo con quién conversar? ¿Cuál es el rol de las agrupaciones con el departamento del socio? Que era una de las preguntas. Que no hay, Miguel, ¿no? Creo que claro, que no hay. Se crea ahora. Justamente estamos invitando a que finalmente aquellos que quieran tener una vida institucional política activa den ese paso de formalización. Mientras tanto, les consta, nos hemos reunido realmente con todos y hemos escuchado a todos que han tenido algún antecedente de historia o una mayor visibilidad pública en este tiempo. Algunos acercaron propuestas, algunas de esas propuestas se tomaron y otras no. A todos escuchamos, con todos nos reunimos a lo largo de todo este semestre. Finalmente, la Asamblea coincide con un pésimo momento deportivo. Sí, con el balance cerrado el 31 de diciembre podríamos haber hecho la Asamblea el 6 de marzo. ¿No? Y alguien me dice el otro día, ¿por qué no le hicieron en ese momento? Bueno, nada, hay momentos, diría el técnico. Pero hay, volviendo a la pregunta, una invitación a que en esta evolución institucional, que mira hacia adelante, ampliemos la cantidad, ampliemos la calidad y ampliemos esa representatividad. Miguel, te hago una consulta un poco compleja, porque no sé si tiene una respuesta muy clara. Una persona muy cuestionada, criticada, lo voy a decir por redes porque distingamos la persona, el ser humano, de las redes, porque muchas veces no es lo mismo, se esconden a través de un nombre falso. Una persona muy cuestionada ha sido la de Sebastián Fassi, por ser el hijo de. ¿Cuál es la función de Sebastián Fassi hoy en Talleres? Porque arrancó a principio de año, cuando lo presentaron en el 15 centenario, en el Día de la Remera, el tema del estadio, y hoy en día es el presidente deportivo. E imagino que va a estar la Comisión Directiva de Talleres a fin de año como candidato. ¿Cuál es la función de Sebastián Fassi dentro del club hoy en día? Sebastián integra el equipo de gestión deportiva, está en la mesa que decide la conformación del plantel, junto al presidente, junto al área de scouting, junto al coordinador de juveniles. Y en cuanto a la conformación de las listas, no hay conformación de listas todavía. No, solo digo yo, mira, un tema que para mí habrá que ver cómo evoluciona finalmente ese armado, habrá que ver si la Asamblea aprueba finalmente el 27 esta modernización y habrá que ver cuáles son las condiciones de esa construcción electoral. Miguel, una de las preguntas que nos trasladan es ¿por qué Talleres siempre, más allá de las complejidades de los mercados de pase, y que Andrés lo ha dicho y que ya no es tan simpático venderle a Talleres, pero una pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué Talleres siempre los refuerzos llegan tarde o a veces no llegan? Estamos en una situación donde ya estamos esperando que llegue
lo que se pueda a esta altura. No hay plata en cash en Talleres en este momento. ¿Cuál es la razón por la que Talleres no trae refuerzos? Y olvídate este mercado. Es algo que por ahí se viene cuestionando. Siempre los refuerzos a Talleres le llegan tarde o le llegan mal. Se quejaba Medina en conferencia de prensa, pasó lo mismo con Coca, Tevez que dijo la situación se va a resolver el fin de semana y no se resuelve. ¿Cuál es el problema por el cual Talleres no puede traer refuerzo en tiempo y en forma? Uno tiene un perfil de jugadores que quiere traer, tiene por puesto varias opciones y el mercado siempre tiene parte y contraparte. Si uno dijese, ¿por qué presentamos hoy 13:30 a Palomino? Un jugador que estaba en el fútbol europeo. Y porque es altamente probable que haya estado esperando hasta el final si tenía que ponderar la propuesta de Talleres o la propuesta de algún otro club en el extranjero. Y el mercado tiene esa realidad. Digamos, no solamente es cuando vos querés traer, sino también cuando el otro decide venir. Y eso es la complejidad. Bien. Y además estás asignando un recurso que entendemos te mantiene en el criterio de sustentabilidad. Esta es la otra, ¿no? El hincha en la familia me dice, bueno, ¿por qué no lo traemos a Benjamín Borja, Domínguez en su momento? Benjamín Domínguez en su momento. ¿no? O a Maravilla Martínez. O a Maravilla Martínez. Y bueno, y ahí tenés contraparte que por la razón que sea, o no lo podés pagar, porque no lo podés pagar realmente, no lo podés pagar, o no quiere eventualmente aceptar el proyecto Talleres en un determinado momento, y eso también puede pasar, por supuesto. Felizmente hoy tenemos jugadores que con un recorrido importante siguen apostando al proyecto y tenemos un técnico que ha confiado absolutamente en esta decisión de liderar el plantel en este semestre, que por supuesto va a ser muy difícil. Miguel, la última de mi parte, un tema que no quería dejar afuera. Veo ahí que en los cambios del estatuto se eliminan las tareas del secretario de Finanzas, Miguel, con respecto legal y técnico, y el de Finanzas se eliminan. No, la comisión directiva anterior tenía subsecretarios y como el club ha ido construyendo equipos profesionales que se ocupan de la tarea contable, de la tarea jurídica y legal, queda la referencia de los vicepresidentes, secretarios generales y los secretarios legales y de finanzas, y el resto descansa en la estructura profesional. O sea, pero va a haber secretarios de Finanzas y legal y técnico, ¿va a haber? Claro, sí, secretario general, vicepresidentes. Pero Miguel, ¿qué no van a hacer a partir de ahora? No, esa parte yo no la entiendo. ¿Qué no van a hacer en este cambio de estatuto? No, las funciones continúan. De hecho, el estatuto dice porque que los socios... Se elimina ese artículo, dice el por eso, cambio. No forman parte de la comisión directiva nueva, entiendo. Y tenés esas funciones sí. Con rango de secretario, ¿sí? Sí. En rango de vicepresidente y de secretario general, y tenés estructuras profesionales complementarias que acompañen esa tarea directiva. Dentro del club, ¿no? Dentro del club, todo dentro del club, no tercerizado, nada por el estilo. No, en realidad el club no está tercerizado nada, ni la comunicación, ni el mantenimiento de las canchas, ni la tarea comercial, por supuesto mucho menos la directiva. Tenés eventualmente asesores contables externos o asesores jurídicos externos para situaciones particulares, pero los socios elegimos una comisión directiva que se ocupa de la administración del club. Y hay complementariamente, y es la decisión que se tomó en el 2015, una estructura profesional en muchas áreas que acompaña a la tarea directiva. La última de mi parte, Miguel, porque se nos va el tiempo, sí. Te hago como una especie de dos en una. En la modificación con respecto a los socios vitalicios, habla que después ellos van a pagar como un aporte solidario sí. que va a ir destinado a juveniles. ¿Cómo se comprueba, cómo se sabe fehacientemente que esa plata va a los juveniles y por qué van a pagar los socios vitalicios? Y la otra... Aparte, Miguel, las mujeres se jubilan en los 60 y las trasladamos de los 65. Me parece que ahí por el sector femenino, que ahí tiene 5 años, Miguel, que va a pagar un carné. Es una apreciación, pero se iguala, digamos, así como hemos igualado el valor de la cuota social, digamos, ahí hemos, pero no un tema, Miguel, un criterio de igualar, sino que de ventaja para la mujer, porque va a pagar un carné común siendo jubilada por 5 años. De equidad. Mira, la situación de los vitalicios es una cuestión crítica en todos los clubes, porque obviamente eso significa que el socio que va a seguir teniendo derechos y obligaciones y un lugar en el estadio no aporta más al club. Nosotros creemos que ese aporte sigue siendo una señal de compromiso, de membresía y de pertenencia. ¿Qué ha ocurrido hasta acá? Que solamente con el criterio vigente en el estatuto actual de los 25 años de antigüedad, vas a tener en poco tiempo mucha gente con ese compromiso, poca edad, visto hacia adelante,
realmente un hueco económico Eso financiero. coincidimos. ¿no? Sí, Y no coincidimos en en eso. muchos clubes, digo, proyectado hacia adelante, no es un problema de ahora, pero proyectado hacia adelante, cuando vos tenés más de la mitad de tu población con más de 25 años que no va a aportar una cuota social, a los cuales vos le tenés que dar un lugar en el estadio, claramente va a generar una situación crítica, insisto, en décadas por venir. ¿Qué se ha hecho? Se ha procurado que ese aporte esté alineado con la vida activa, que sea, te lo cuento, el club te lo cuenta a partir de los 18 años, y por lo menos se extienda hasta el final de la vida activa económica de una persona. Del hombre, de la mujer Miguel, que Del socio. 5 añitos ahí en el medio. Estamos Miguel, hablando del está bien. socio. Y no me quiero ir de la otra partecita que te quería. La última, dice, tenemos que bien, del artículo 32, si bien es una decisión que ha tomado el club con respecto a la representación de la minería, quiero ver si lo entiendo. La agrupación tiene que sacar el 50% de los votos de la fuerza que ganó y a partir de ese 50% se hace el reparto entre las minorías. Si ninguna agrupación llega al 50%, la mayoría entra en el reparto pero nunca menos de 15 puede tener la primera agrupación minoritaria. Correcto. Lo he explicado bien. Exactamente. Perfecto. ¿Buffarini viene Tadero o no? Esa te la tenía que tirar así sin previo análisis. Creo que no. No. ¿Crees que no? Listo. Miguel, Yo voy a agradecer el tiempo y el espacio. Bueno. Voy a renovar la invitación a seguir conversando. Me gustaría que quienes han participado tengan la posibilidad de que generemos encuentros personales. Bien. Y como hemos hecho en otras ocasiones, en otros programas, poder recibirlos en el predio. Hoy ha habido un centenar de socios que han ido a la práctica, eso se repite semanalmente. También la visita a la tapo el auro, boutique. Miguel. Desde que pasó lo de Coca hasta ahora, te Hay debo, mucho. no quiero estar en tus zapatos, Miguel. Es Talleres, Ni es tuya Talleres. ni la de José. Es Talleres. Que le pregunté a Es José, me Talleres. dijo, se me está cayendo el pelo, me dijo José, a mí que le pregunté. Mucha gente del club nos ha escrito para saludar. Dice que no lo olvidemos el amigo José Valle, que saludemos a todo el equipo de redes y fotografía, que están todos No, prendidos por escuchando favor, a el Matías predio. que vino acá, el amigo Mati Matías Quiñonero, también. que no quiso sentarse. Pero bueno. No quiso Miguel, hablar. yo Le dimos realmente micrófono. muy agradecido por tu presencia acá porque Gracias, Miguel. sirve para informarnos, para entender cuestiones que por ahí son un poco confusas y tu presencia acá nos ayuda mucho más, Miguel, a que lleguemos los socios que vamos a estar viendo en la asamblea informados de la mejor manera. por alguien del club. Y lo otro, alentar un modo de conversación y de diálogo que aún en la diversidad tenga respeto, que aún en la diversidad y el pluralismo no tenga violencia, Totalmente. porque también vamos naturalizando esos modos extremos de excluirnos entre nosotros, y si algo potente tiene Talleres es que ni estamos solos y está por encima de todos. Y está claro que muchas veces la pasión y los resultados nublan esa mirada, pero tenemos un compromiso y una responsabilidad de una buena convivencia aún en esa diversidad. A quienes les toca hoy conducir el club tienen la obligación de dejarlo mejor que como lo recibieron. Y quienes vengan en los años por venir tendrán la misma obligación de cuidarlo, porque ese es el legado hacia adelante y es el respeto hacia atrás. Miguel, gracias de Gracias, corazón. Miguel. Muchas gracias. Gente, nos vamos a ir hasta mañana para hacer el Diario Late por Impacto Universo. Chau, chau.